Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos del signo de Acuario, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, Acuario. Muy bien. Hay una imagen muy preciosa, Acuario. Y más que preciosa, inclusive, es como que me da como un poco de melancolía, pero en el buen sentido de la palabra, ¿vale? He visto muchas flores, muchas rosas. Tú estás sentado o sentada en medio de ese jardín o ese bosque de flores y es como que estás escribiendo tus memorias, Acuario. Todo lo que tú estás viviendo en el transcurso de tu vida. Como que tuviera lo que es un gran diario. Siento, mi querido Acuario, que en estos momentos es como que tú estuvieras buscando paz, tranquilidad, armonía, o simplemente te das cuenta que la vida tiene que continuar, porque tú estás escribiendo tus memorias, tú estás teniendo muchas experiencias de vida en estos momentos. Experiencias de repente con la persona que te interesa, puede ser que a lo mejor inclusive te has decepcionado, pero ya no lo estás tomando como algo dramático, no. Lo estás tomando simplemente como una prueba, como un aprendizaje, Acuario. Y siento que muchos de ustedes quieren seguir adelante. Muchos de ustedes es como que se responden y dicen, esto no es mi fin. Yo valgo mucho, yo soy especial. Voy a demostrar a todos que conmigo se equivocaron. Y no es porque tú de repente, mi querido Acuario, vayas con ese aire de soberbia o quieras hacer daño a los demás. No, no es esto, Acuario. No es esto. Simplemente que tú ya no quieres complicaciones en tu vida y tú quieres apostar por ti. Tú quieres darte lo que es una oportunidad. Ya no quieres estar lamentándote. De repente me dice Richard, en algún momento he estado maldiciendo, en algún momento he estado renegando de mi existencia, de la relación con esta persona, de la vida de una forma general. Tú necesitas ahora paz. Tú necesitas ahora encaminarte lo que es en tu proyecto, en tus sueños. Te vas a recuperar, Acuario. Te vas a recuperar. A lo mejor hay un grupo de ustedes que quizás me dice Richard, no sabes cómo cuesta poder salir de esta tristeza, de este recuerdo. No vayas a pensar que no tengo voluntad, pero tengo como ese sentimiento de apego que me cuesta pasar página, me cuesta olvidar todo lo que me han hecho, pero lo vas a hacer, Acuario. Lo vas a hacer. Todo lo que tú estás viviendo en estos momentos que puede parecer negativo, va a quedar lo que es en la historia. Va a quedar como un recuerdo en tu vida, Acuario. Y tú vas a resurgir como el ave fénix. En estos momentos quizás estás en tu casa meditando, reflexionando, si las cosas van a cambiar, qué deberías hacer tú para que cambien las cosas. ¿Qué paso deberías dar? ¿Cómo empezar otra vez tu vida, tu proyecto? Estás pensando, Acuario.
Y siento, Acuario, que lo vas a poner ilusión, lo vas a poner ganas. Por eso que no sé por qué siento que muchas personas se van a quedar sorprendidos y sorprendidas, porque a lo mejor pensaban que tu corazón eras una persona que no se tomaba las cosas en serio, o de repente pensaban que te iban a ver en lo peor, Acuario, pero no. Tú les vas a dar una lección de vida. Tú les vas a demostrar, cariño, que no te conocían al 100%. Ellos pensaban, Acuario, que podían con ustedes, pero no, Acuario. Vamos a ver qué me dicen las cartas, pero yo presiento que de esta lectura va a salir un mensaje maravilloso. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque tú lo quieres así. Las cartas solamente reflejan tu energía, Acuario. Y en estos momentos siento que muchos de ustedes quieren comerse la vida. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo, Acuario, cariño. Tenemos lo que es la carta corazón de el reconocimiento. Fíjate, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está en un caballo, tiene como un basto, cariño, y hay muchas personas que quieren llegar a ti. Como que fueras una persona famosa, famoso, mi querido Acuario. Si a lo mejor anteriormente tú has sido, como se dice, el punto de las críticas, de los chismes, siempre estaban intentando buscar la parte mala de ustedes, Acuario, te darás cuenta que en el transcurso de esta semana, o a partir que tú mires esta lectura, todas esas personas van a decir, estuve equivocado, estuve equivocada, he juzgado mal, Acuario. Y estas personas, cariño, posiblemente se acerquen a querer hablar con ustedes, inclusive se van a disculpar. Y si tú eres una persona famosa o famoso, públicamente, porque esta es una carta de reconocimiento, mi querido Acuario. Siento que la gente, tu entorno, es como que hubiera sido muy cruel con ustedes. Parece como que todo el mundo te ha estado señalando, todo el mundo te ha estado juzgando, criticando. Muchas personas inclusive se han atrevido a insultarte, Acuario. Quizás de una forma directa o indirecta. O una persona, Acuario, de repente, con sus palabras, con su forma de ser, es como que te estuviera minimizando. Te ha dicho cosas que te ha ofendido. Te han dicho cosas que te ha dolido en el alma, Acuario. En el alma te ha dolido. Pero muy pronto toda esa situación va a cambiar en tu vida. Muy pronto esas personas van a tener que tragarse su palabra. Y van a tener que reconocer que te han faltado lo que es el respeto, Acuario. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver signos. Me sale Capricornio, Tauro o Virgo, otra vez Virgo, Capricornio, cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apodo, apelativo, seudónimo, como lo llamen, ¿vale? Esta persona. Vamos a ver. La letra V, X, A, U, P y N o Z. Muy bien. Continúo con este mazo, Acuario. Continúo con este mazo. Vamos a ver el tarot Z. Vamos a ver, Acuario.
Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Mira, si tú te das cuenta, acá hay un personaje que tiene las manos atadas. En su entorno hay muchos cuervos y también hay velas, cariño. Muy bien. Y representa lo que es la carta del 5 de copas. A ti puede ser que hasta horas atrás, antes que tú mires esta lectura, siempre te ha estado costando mucho poder superar un sentimiento, Acuario. O te está costando mucho superar un sentimiento. Ya sea quizás porque hay el sentimiento de apego, porque fue una historia muy importante en tu vida, porque hay algo que te une a esta persona, o también, Acuario, porque siempre nos falta de repente tu entorno que te hace recordar a ese hombre o esa mujer, Acuario. Pero recuerda que tenemos esta carta de reconocimiento. Tú vas a soltar, Acuario. Tú vas a soltar. Tú quieres recuperarte. Tú quieres darte lo que es una oportunidad. Y te vas a dar una oportunidad, porque esta mujer o este hombre está haciendo fuerza para romper esa cadena, ese lazo que le está uniendo, que prácticamente no lo deja liberarse, Acuario. Tú lo vas a hacer. Siento, mi querido Acuario, que muchos de ustedes se dan cuenta, o me rescato, o simplemente me hundo con esta historia. Acuario, muchos de ustedes van a tomar esa decisión de rescate, y yo diría la mayoría, Acuario. Te estás dando cuenta que lo más importante en estos momentos, o te vas a dar cuenta, es el amor propio, tu persona, tu entorno, Acuario. Muchas veces, Acuario, has llorado por esta persona. Muchas veces es como que hubieras sentido su maldad. Es como que me dice Richard, todo este tiempo he estado conviviendo con una persona que no conocía, que yo pensaba que era diferente, que yo pensaba que era especial. Todo este tiempo yo creía que esta persona me amaba, pero me estaba mintiendo. Y aún así, aún sabiendo esto, me costaba poder aceptar que ya la historia entre nosotros se ha terminado. Me ha costado olvidar, me ha costado pasar página, pero ahora estoy decidido, estoy decidida a darme lo que es una oportunidad. Ahora me doy cuenta que lo más importante en esta vida soy yo. Tanto lo que es en el amor, en el trabajo, en el proyecto. Vas a empezar a apostar por ti, Acuario. Estás apostando por ti, mi querido Acuario. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Hubo una persona que te dijo una palabra muy fea, Acuario. Hubo una persona que te dijo quizás que tú ya estás muy viejo, muy vieja, que nadie te va a hacer caso, que prácticamente tú ya has fracasado en la vida, en el amor. Hay una persona, corazón, que psicológicamente te decía cosas tan malas que muchos de ustedes posiblemente terminaron por creer esto. Es como la historia del elefante. No sé si a lo mejor de repente tú lo has escuchado. Érase una vez un pequeño elefante que había sido adoptado o comprado en un circo. Ese pequeño elefante tenía que aprender habilidades para poder trabajar lo que es en el circo. Ese pequeño elefante, cariño, esas habilidades no lo aprendió de una forma amorosa, sino de una forma cruel. Ese pequeño elefante, cariño, lo ponía en lo que es una pequeña cadena con un pequeño punzón en la tierra, y si el elefante pequeñito intentaba levantar el pie para poder liberarse, la pata para liberarse, venían y le castigaban, le hacían cosas muy malas. Este elefante creció así. Este elefante, cariño, creció con miedo, con inseguridades. Nunca se atrevía a levantar la patita para poder liberarse porque sabía que le venía castigos. Había bajado lo que es su autoestima,
Acuario. Entonces, con esto que te quiero decir, el elefante corazón es uno de los animales más grandes del mundo y más fuertes del mundo. El elefante tranquilamente, y encima es inteligente, el elefante tranquilamente levanta sus pies y arrasa con todo. Pero no lo hacía, cariño, porque tenía la autoestima bajo y porque había perdido seguridad. Esto posiblemente a muchos de ustedes, mi querido Acuario, te pasó. Estuviste al costado de una persona que te estaba haciendo perder, cariño, tu camino, tu destino, tus ganas de vivir, Acuario. Por eso que ellos constantemente te venían machacando, diciendo cosas malas, para que tú pierdas tu energía, pero muchos de ustedes resurgen. Es como que este personaje sale de una tumba. Fíjate muy bien, hay muchas cruces. Delante hay un arco. Detrás de ese arco hay un mundo de posibilidades, Acuario. Te querían ver destruido, destruida, pero ha pasado algo que te ha recargado de buena energía, de buena vibra, y vas a apostar por ti. Siento, mi querido Acuario, que tú ya no eres la misma persona de antes. Siento que has tomado fuerza. Siento, corazón, que lo que te va a sobrar a ti va a ser mucho orgullo. Pero no tiene por qué ser malo, porque tú vas a continuar manteniendo tu esencia para las personas que valen la pena. Pero para las personas que no vale la pena, pues simplemente vas a tener que mostrar otra careta, Acuario. Siento esto, ¿vale? Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Acuario, 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 cariño. Tenemos lo que es la carta corazón de el Caballero de Pentáculos. Para ti, mi querido Acuario, es muy importante quizás la tranquilidad y la estabilidad tanto de tu persona como también de los tuyos. Porque tenemos una carta, cariño, de una persona que se preocupa mucho por la vida, se preocupa mucho por su familia. Muchos de ustedes, Acuario, quizás en estos momentos, si te lo puedes permitir, estás en ese dilema, en esa encrucijada de decir, ¿vale la pena continuar con esta historia tan tóxica, tan tormentosa, con esta persona quizás porque pienso que me va a quitar la casa, porque si yo me voy no me va a dar la pensión para los hijos, porque estoy acostumbrada a vivir, como se dice, en espacios grandes, o debería tomar lo que es una decisión, buscarme una habitación, buscarme otra casa, o simplemente trabajar y ya no depender de esta persona. Quiero apostar por mi tranquilidad, Richard. Quiero apostar por mi seguridad emocional. Muchos de ustedes van a tomar lo que es una decisión, porque para ustedes, para un grupo de ustedes muy grande, es muy importante tu paz mental, Sagitario. Tu paz mental. Yo siento, Sagitario no, Acuario, cariño, a lo mejor estás lidiando con un Sagitario. Yo siento, mi querido Acuario, cuando me salen signos sin querer es porque está lidiando con ustedes, ¿vale? Hay una historia. A lo mejor, mi querido Acuario, cariño, muchos de ustedes se dan cuenta que lo mejor que tú puedes tener en tu vida es tu paz mental. No quieres estar al lado de una persona que te produce náuseas, de una persona, cariño, que te da resentimientos, que te da dudas, inseguridades. Muchos de ustedes van a tomar las riendas de su vida. ¿Ves que está habiendo un cambio? Está habiendo un cambio en ustedes. Ya no quieres estar con falsas esperanzas, ya no quieres seguir esperando una persona que no te hace feliz. Tú quieres ser feliz, pero para eso tienes que tomar decisiones. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el oráculo. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Acuario.
Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que la carta dice. El número 53 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El tiempo. Dice, el tiempo. Fíjate, hay un personaje que está al costado de un reloj de arena y representa, el tiempo pone a todos en su lugar. Y el otro mensaje que te dice Acuario, aprovecha tu momento. Da la casualidad, si no me equivoco, esta carta creo que me salió en Sagitario. Es un video que lo voy a colgar ahora. Entonces, puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Sagitario. Muchos de ustedes. Te recomiendo que mires el signo de Sagitario si es tu ascendente. O de repente de la persona de tu interés. Acuario, mira. Como lo dije también a Sagitario, tú tienes que aprovechar tu momento, tu juventud, tus fuerzas, porque la vida no lo tenemos comprado, Acuario, y el tiempo pasa. Cuando te das cuenta, ya no tienes esa juventud, ya no tienes esa fuerza, ya no tienes esas ganas de hacer cambios en tu vida. Mientras tú puedas ahora, hazlo. Siento que el universo está gritando que tienes que vivir un poco más. Vive, mi querido Acuario. Sé feliz a tu manera. Disfruta de esta vida, Acuario. Eso te está pidiendo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del ángel Niu. Y al costado, la carta del rey de copas. El ángel Niu es una carta preciosa, pero es una carta que tiene miedos, dudas, inseguridades, Acuario. Algunos de ustedes, posiblemente hay una persona que ya te está tratando, te está conociendo para una relación, pero ustedes tienen sus dudas, tienen sus miedos. A lo mejor piensas que es un fracaso más. No pienses así, mi querido Acuario, porque las intenciones de esta persona son sinceras, son verdaderas. Solamente hace falta que tú te des una oportunidad. Si tú fijas bien, observas bien esta carta, detrás del ángel Niu hay una mariposa. Alguna señal vas a recibir. Alguna señal, mariposas, aves, plumas, números repetitivos que te van a estar anunciando el comienzo de una nueva historia de amor o que una persona viene con buenas intenciones y yo siento que es una persona nueva y si tú lo conoces, cariño, con esta persona no tienes problemas. Vas a empezar a recibir señales. Las cartas aconsejan con el tarot de la Niu que deberías darte lo que es una oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver. Vidente de luz, ¿qué me quieren decir, Acuario? Vidente de luz. Muchos de ustedes puede ser que están lidiando con un Sagitario o otro Acuario. Una persona alta o alto puede ser que tenga tatuajes, cabello rojo, castaño, natural o pintado, tiene lo que es una mirada muy dominante, posiblemente tiene ojos claros, verdes o azules, labios gruesos también. Fíjate muy bien. Vamos a continuar. La carta del 9 de oros. ¿Estás sintiendo mucha química o mucha conexión con una persona de elemento tierra? Capricornio, Tauro, Virgo. O simplemente, mi querido Acuario, hay una persona de elemento tierra o con estas características, puede ser mulato o mulata, da igual la piel, cariño, puede ser rubio también, pero está cerca del trabajo del proyecto, esta persona te va a apoyar.
te va a apoyar Acuario. Quiere como hacer algún tipo de alianza contigo. Tenemos lo que es la carta de la luna, sí. Inclusive parece como que fuera, como se dice, tu psicólogo, tu consejero. Es una persona que te escucha tus problemas y te va a aconsejar quizás para alguno de ustedes que está teniendo conflictos con su pareja. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. O estas personas, cariño, te van a ayudar lo que es con la familia. Hasta la vista, Acuario, me encanta tu evolución, todo va a ir bien, pero todo esto es porque tú tomas esta decisión. Tú vas a tomar la rienda de tu vida, tu mundo va a ser diferente. Sé feliz, Acuario, bendiciones de corazón.